analicé el lenguaje corporal de Joeric, vamos a analizar un poco más de tanto su lenguaje corporal como sus microexpresiones, para poder saber más, porque recordemos que el cuerpo nunca miente. Y si quieres conocer más al respecto, quédate en este video. Y bienvenida, bienvenido o bienvenide a Pam 1111. Hola y bienvenidos a Pam 1111. Yo soy Pam, mi nombre es Pamela, pero mis amigos me dicen Pam, así que tú puedes decirme Pam. Y bienvenidos a este video que me han estado pidiendo mucho, y es el análisis del lenguaje corporal y las microexpresiones de Joeric. Así que bueno, no quiero hacer esto más largo. No olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo subo un nuevo video. Y sin más por el momento, les recuerdo que todo el disclaimer lo pueden encontrar en la cajita de descripciones, y que este es simplemente un análisis desde mi conocimiento, que es un posgrado en microexpresiones y detección de mentiras, y que yo no vengo ni a darle fuerza ni a desmentir ni nada, simplemente voy a hacer el análisis que me estuvieron pidiendo y de ciertos momentos, empezando con una explicación que vamos para eso. Así que bueno, recuerden que simplemente es el análisis del momento y de esas microexpresiones y de ese lenguaje corporal del momento, así que no siempre es igual, no se pueden tomar decisiones con base a este video. Y sin más por el momento, comencemos. Y pues bueno, comencemos con este paréntesis, que es que tuve que estar buscando muchos videos para analizarlos por separado, para poder ver la personalidad de cada uno como individuo y luego en conjunto. Esto es muy importante para hacer el análisis, para poder entender cómo se llevan entre ellos. Así que lo primero que pude ver es que son muy unidos y que realmente hay una gran amistad entre todos. Pero también pude notar que, por ejemplo, Rich es el que es más serio. Y esto es importante para tomarlo en cuenta en un análisis, para poder entender la dinámica que hay en el grupo. Así que sí, se puede ver muy claro que hay una gran amistad entre ellos, que son muy cercanos, pero sobre todo que hay momentos donde solo hay eso, amistad, momentos donde es muy obvia esta parte. Pero estuve buscando muchos videos para poderles dar un análisis, así que recuerden, voy a hacer el análisis de esos momentos y cada quien lo va a interpretar a su forma. Yo solo les voy a dar la información técnica, yo no doy opiniones, pero bueno, era importante que tomaran en cuenta la personalidad de cada uno y en conjunto. Ahora sí, comencemos. Comencemos con este video donde podemos ver que Joel está acariciando el cabello de Eric. Esto lo podemos tomar como un apaciguamiento. Lo que él busca es que se sienta cómodo y que haya confianza, pero sobre todo como protección. Esto lo que nos está mostrando es cariño, cercanía, y que busca que se sienta protegido y en calma. El apaciguamiento es tal cual buscar tranquilizar al otro, y esto nos muestra cercanía. Continuemos ahora con las miradas. Vamos a poder ver en el siguiente clip cómo Eric está viendo a Joel de una forma con mucho cariño. Podemos ver ahora sus labios. Vamos a hacer énfasis en estos. Ahora, después de poder ver esa mirada, que podemos ver que está llena de cariño y de ternura, lo que vamos a ver es sus labios. Podemos ver que Eric lo que está haciendo es chuparse los labios y hacer como un medio dog face. Estas se conocen como la unidad de acción 18 y la unidad de acción 28, la media dog face y chuparse los labios. ¿Qué nos está diciendo eso? Que hay un proceso de análisis interno. En pocas palabras, Eric está pasando por un proceso de timidez, consideración, pero también de análisis interno. Pero por su expresión podemos ver que es un análisis positivo, está planteando ideas. Así que ahora lo que me gustaría es que comparen varias miradas que ha habido entre ellos, después de la que vimos llena de cariño y todo, a otras miradas. Así que comencemos a analizar estas. Comenzando con esta, lo que podemos ver aquí es que sí hay contacto visual, pero al mismo tiempo no hay un enfoque ni hay algo extra, simplemente está enfocado en la canción cada uno. Y lo que busco con esto es que puedan distinguir entre estas miradas y no simplemente por el hecho de hacer contacto ya estén poniendo un simbolismo a esta. Ya que, como les menciono, aquí hay un contacto, pero está cada quien disfrutando la canción, hay hasta un movimiento y seriedad de hecho.
A diferencia, por ejemplo, de estas miradas, donde son miradas acompañadas de sonrisas, de algún gesto o hasta de algún cierto contacto. Por ejemplo, podemos ver cómo Joel, después de ciertas miradas, lleva su mano a sus labios. Eso nos está hablando de cierto coqueteo o de algo más coqueto. Un gesto más coqueto no es simplemente un contacto visual, sino que hay un acompañamiento extra. Por ejemplo, en esta, Eric, además de mirar, también incluye toda la parte de acción de su boca. Lo que podemos ver es sonrisas, como hay presión en los labios, los chupa. Entonces todo eso ya no es simplemente el contacto visual, sino que hay un movimiento extra que se puede analizar y que nos da más información. Entonces, si quieren analizar miradas, fíjense en esta parte. Ahora, también es importante siempre tomar en cuenta el contexto al hacer un análisis de qué se está hablando para saber si es una reacción al tema o algún estímulo. O por ejemplo, estas miradas, donde tendríamos que tomar en cuenta el contexto para saber de qué se habla porque hablamos de cierto conflicto interno. Ya que podemos ver que Eric aprieta los labios, es una unidad de acción 24 y una unidad de acción 28. Y estas unidades de acción que apriete los labios nos están indicando que hay cierta frustración o conflicto interno. Porque podemos ver cómo voltea a ver a Joel, Joel lo voltea a ver y duran muy pocos segundos el contacto. Así que, como les menciono, aquí estaría importante analizar el contexto de qué se hablaba. Yo no lo encontré porque no tenía sonido. Ahora continuemos analizando este video y lo que vamos a analizar es el contacto. Lo que podemos ver es que Joel está mordiendo a Eric o haciendo contacto con su boca. Esto nos está hablando de la cercanía y unión que hay entre ellos y la confianza. Ya que no a cualquiera le vamos a permitir que haga algo de esto o tanta cercanía. Después vamos a ver que Eric genera una sonrisa ladeada, lo que nos está mostrando contención. Está conteniendo emociones, pensamientos y sentimientos. Por lo tanto, esta sonrisa de Eric lo que nos está mostrando es que hay un pensamiento o una emoción que no está dejando salir, por eso se conoce como una sonrisa contenida. Está conteniendo lo que quisiera expresar y después podemos ver que Joel lo abraza. O bueno, por lo menos lo que hace es poner su mano en su hombro, lo que nos está mostrando que está reforzando lo que acaba de hacer y de una manera divertida. Por eso podemos ver hasta en su expresión cómo hay una sonrisa genuina. Ahora analicemos este video que está lleno de microexpresiones por parte de Eric. Podemos ver todo el movimiento que hay en su boca, así que vamos a analizarlo a profundidad. Lo primero que podemos notar es una sonrisa, pero no es genuina. Después podemos notar que aprieta los labios y saca la lengua, mostrando una leve frustración y un pico de ansiedad. Después podemos ver la succión que hace con su lengua y cómo aprieta los carrillos, lo que nos está mostrando que está buscando relajarse porque está pasando por esto. Por lo tanto, al chupar sus carrillos y hacer presión en sus cachetes o usar su lengua, quiere decir que está buscando relajar sus músculos, está pasando por este pico de ansiedad y busca calmarse, tranquilizarse o relajarse. Podemos ver que es un movimiento AD35 y AD36. Estos números nos indican esta ansiedad que busca. Ahora, ¿por qué este video está lleno de tantas microexpresiones? Bueno, contexto. Podría ser por lo que están hablando o porque vio el contacto que hay y eso generó esta frustración interna o este conflicto interno con su leve ansiedad. Les digo, es muy importante tomar en cuenta el contexto. Ahora, continuando con este video, podemos ver que Eric hace contacto con la mano y Joel la retira rápidamente, da unas palmaditas y mantiene su mano en su hombro, mostrando como que algo dentro de ese contacto no. Podemos decir esto por su forma rápida de actuar en la que quita rápido la mano y luego todavía mantiene su mano ahí marcando y reforzando el movimiento que hizo. Por lo tanto, lo importante aquí no es solo que haya retirado la mano, sino que haya mantenido la suya en el hombro, como marcando y reforzando esta. Entonces, que la mantenga es clave. Tomando en cuenta también que las palmaditas que le da Joel a Eric cuando quita la mano y mantiene la suya es como un llamado de atención, como un aquí estoy o todo está bien.
Analicemos ahora este video. Lo que podemos ver es que están viendo un celular, pero vean la búsqueda de contacto y cómo ya se elimina la barrera del espacio personal entre ellos, lo que nos habla de una gran cercanía. Además, vean la mano de Eric que esté entre sus piernas, nos habla de seguridad o búsqueda de seguridad. Cuando alguien pone sus manos entre sus piernas es un lugar seguro. Podemos ver el contacto que hay entre ellos, cómo puede haber cierta búsqueda de contacto, de esta cercanía, de sentirse cómodo. Porque podemos ver que después de que se inclinan a ver el celular, él mantiene su mano en la silla y se mantiene cerca. Ya después, cuando todavía voltean, él sigue usando el espacio de Joel, busca esta cercanía y esto sí nos puede estar dando un indicio. Vean cómo mantiene la mano y luego todavía Joel se acerca más, rompen este espacio personal. Ahora, analizando el lenguaje corporal, también lo que vamos a ver es que después de que se acercan a ver esto, Eric de todos modos mantiene su pierna inclinada hacia este lado, al igual que sus hombros. Recuerden que nuestros hombros, cadera y piernas siempre apuntan a lo que nos interesa o lo que nos atrae. Por lo tanto, el hecho de que él esté dejando un gran espacio entre la entrevistadora, esté pegadito a Joel y luego todavía ya que terminan, vean cómo mantiene todo su cuerpo inclinado hacia él, sus hombros están hacia él. Esto también nos está mostrando, además de la cercanía y el cariño, la confianza y cómo se sienten seguros entre ellos o estando juntos. Como de verdad, como les digo, ya no hay esa línea de espacio personal, pero sí podemos ver, o es muy importante el hecho de que tenga tanto Eric la mano entre sus piernas. ¿Por qué está buscando sentirse seguro en este video? ¿Qué es lo que está buscando él reprimir para regresar a su zona segura? Ahora también hay que centrarnos en Joel. Vean aquí cómo inconscientemente hay una búsqueda de contacto porque él comienza a mover mucho su rodilla, pero solamente esta y está haciendo contacto con Eric. Entonces estamos viendo que él también está permitiendo que haya ese contacto y luego lo hace de manera consciente porque lo abraza. Entonces, bueno, sí estamos viendo pues esta cercanía que sí llega al punto del contacto sin sentir cierta incomodidad. Pero también podemos observar que no siempre es así como en el video pasado, pues en este hay un apaciguamiento, un cariñito, pero retira la mano, por lo tanto no siempre se mantiene el contacto. Ahora, también lo podemos comparar con este video, donde están haciendo exactamente lo mismo que en el pasado, acercarse a ver algo, pero podemos ver una diferencia. Hay una línea personal, cada quien mantiene en su espacio y están cada quien inclinados hacia su lado. Por ejemplo, aquí como Eric hasta tiene su brazo en su espacio recorrido y podemos ver que sí hay esta diferencia entre el contacto del pasado. En el otro era más invasivo, más contacto, más unión. Entonces sí podemos ver que a pesar de que se pueden estar acercando a algo, el hecho de que haya un contacto consciente o inconsciente pues nos está hablando de búsqueda de más intimidad. Entonces hay que tomar eso en cuenta. No por el hecho de que se reclinen tienen que invadir el espacio del otro y abrazarse y hacer contacto como en este nos está mostrando. Por lo tanto, el otro, a pesar de que se están inclinando, nos habla de una inclinación más íntima, de más unión, como les estaba comentando, a diferencia de este, donde se ve que simplemente están compartiendo el espacio, pero que cada quien mantiene su espacio y su distancia, a diferencia del otro. Entonces, esto es importante para analizar también y por qué en el otro sí se sentían con tanta unión, que era esto que buscaba que hubiera tanto contacto, porque aquí Eric hasta comienza a retraerse en ciertos momentos. Y por último vamos a analizar este video en el que directamente les preguntan si Joeric es real. Nos vamos a centrar en Rich, por eso les dije que era importante analizar a cada uno para conocer su personalidad. Porque primero podemos ver que se mantiene muy serio y hasta parece en cierto momento sorprendido por la pregunta. Después podemos ver que sus labios se meten, los chupa y entonces quiere decir que hay un pico de ansiedad y que además hay un conflicto interno. Me quiero centrar en él porque los demás actúan de una forma que llega un tanto exagerada. Y por lo mismo, después de analizarlos a cada uno, me di cuenta que el que tiende a ser un poco más transparente o más serio es Rich. Y es el que podemos ver en su expresión, que en un momento le sorprende, después hay ansiedad, hay cierto conflicto interno y luego se comienza como a divertir con esto.
También podemos ver que por un lapso de tiempo Eric mantiene su vista hacia abajo recordando sentimientos y podemos ver que Pau se asombra de su reacción. Por lo tanto, hasta Pau queda sorprendida y podemos ver que se ve hasta un tanto confundida con lo que está pasando y por lo mismo ella también comienza a ponerse nerviosa. Podemos ver por eso que mueve su cabello, se mueve mucho ella, veamos su expresión también. Es una risa o una sonrisa que no es genuina por el hecho de que no sabe ya ni qué está pasando. Entonces, bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video.